Amigos seguidores de Escampe, continuando con las ponencias, ahora tenemos el tema desarrollo de la denuncia de crueldad animal cuando interviene el Ministerio Público, valoración de pruebas y criterios aplicables para formular acusación fiscal a cargo de la doctora Cecilia Ampuero Riega, fiscal provincial de prevención del delito de Arequipa. Conversar bien con ustedes. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del procedimiento. Había varias preguntas de acá del inicial que están vinculadas con el tema que vamos a ver ahora. Espero poder responderles. Y en primer lugar, ubicarnos en el contenido de la ley, ver cuál es el tipo penal, cuáles son los requisitos que se requiere para efectivamente tipificar el delito, cuáles son las penas y sobre todo cuál va a ser el procedimiento, ¿no?, que vamos a realizar en el caso tengamos este tipo de denuncias. Bien, vamos a partir del principio viendo cuáles son los antecedentes. En primer lugar, el antecedente más remoto que encontramos es la ley que regula el régimen canino, el régimen jurídico de canes, ¿no? Esta ley es la ley 27.956 que se dio, me parece, si mal no me acuerdo, a finales del 2001 y se reglamentó el año siguiente, en el 2002, mediante el decreto supremo 06/2002 del Ministerio de Salud. En este decreto se establecía varias obligaciones para las municipalidades y también para los propietarios o tenedores de canes, ¿no? Y se establecía que las municipalidades tenían que reglamentar las sanciones que estaban descritas en esta ley y por lo tanto tenían que emitir ordenanzas municipales tipificando como sanción administrativa ciertos comportamientos de los propietarios o tenedores de canes y imponiendo una multa correspondiente. Lamentablemente, la mayoría de municipalidades, luego del reglamento, porque el primer pretexto que se puso es que hay que esperar que se reglamente, salió el reglamento y sin embargo estábamos 2002, 2003 y no se reglamentaba, no se emitían las ordenanzas. Tuvimos que iniciar un procedimiento preventivo de oficio en mi despacho y requerir a las municipalidades para que emitan sus ordenanzas, emitir una resolución de exhortación bajo el apercibimiento de ser denunciados por omisión al cumplimiento de funciones a los alcaldes, ¿no? Felizmente nos costó bastante, pero todas las municipalidades distritales dentro de la provincia de Arequipa, incluida la provincial, ya han emitido sus ordenanzas y por lo tanto tienen dentro de su codificador de multas e infracciones las infracciones que pueden cometer los propietarios o tenedores de canes y las multas que se imponen en el caso se incumplan estas obligaciones que tiene el propietario. Posteriormente, en el año 2016, se da la ley 3047, que es la ley de protección y bienestar animal, que es precisamente la que incorpora en el Código Penal el artículo 206A y que tipifica como delito las conductas del maltrato al animal y el abandono al animal. La siguiente. ¿Cuál es la finalidad de esta ley de protección y bienestar animal? En primer lugar, garantizar el bienestar y la protección de todas las especies animales, no solamente de las mascotas o de los animales domésticos, sino de todos los animales vertebrados, domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio. Por ejemplo, a veces encontramos que algunas personas tienen de mascotas un bonito, un loro, un halcón, águilas, etcétera, ¿no? Que son animales que de por sí no son domésticos, pero que se les tiene en cautiverio y que los tienen como mascotas, ¿no? Iguanas, ardillas, etc. Entonces la idea es que la ley se da para proteger a este tipo de animales. El objeto de la ley obviamente es proteger la vida y la salud de los animales vertebrados, domésticos o silvestres en cautiverio, además de evitar o sancionar a las personas que directa o indirectamente den un trato inhumano, den un trato que ocasione sufrimiento innecesario a las especies antes mencionadas, ¿no? O en todo caso la lesión o la muerte. Otro de los objetivos es fomentar el respeto a la vida y bienestar de los animales a través de la educación. Esta ley impone a
al Ministerio de Educación la obligación de que en las instituciones educativas y como parte de la currícula oficial del Ministerio de Educación a nivel nacional se incorpore este tipo de contenidos, ¿no? De que se enseñe desde pequeños a los niños el respeto por la vida de los animales, ¿no? Y el cuidado y en todo caso una tenencia responsable de los animales. Velar por el bienestar para prevenir accidentes en las poblaciones de los animales que puedan ser transmisibles al ser humano, ¿no? Como por ejemplo el tema de la rabia. Recordemos que desde el 2015 tenemos nuevamente rabia en Arequipa, a pesar de que por más de 20 años se entendía que la rabia había sido erradicada en Arequipa. Lamentablemente desde el 2015 hemos tenido casos de rabia canina. Gracias a Dios hasta el momento no se ha tenido ningún caso de rabia humana y esperemos que no lleguemos a ello. Y promover la participación de entidades públicas y privadas que se involucren, ¿no? En la sujeción y respeto al ordenamiento jurídico relacionado con la protección y bienestar de los animales. Bien, esta ley, la 3047, establece deberes que tienen que tener los propietarios o tenedores de perros o de cualquier otro animal doméstico. Por ahí también alguien preguntaba, ¿no?, sobre las obligaciones que están contenidas en la ley. Y la primera, obviamente, es procurar la protección y el bienestar de los animales, cualquiera sea su especie, y evitando causar un daño o sufrimiento innecesario, ¿no?, el maltrato de tipo físico o cualquier acción que altere su comportamiento natural. Cumplir con las disposiciones que establece la presente ley y establece, por ejemplo, el tema de los canes considerados potencialmente peligrosos, ¿no? Los propietarios o tenedores de este tipo de canes tienen que cumplir ciertos requisitos. Todo propietario de can, sea potencialmente peligroso o no, tiene que en primer lugar registrarlo en la municipalidad donde vive. Y si el can es potencialmente peligroso, el propietario o tenedor tiene que además tener una licencia especial para tener este tipo de can. Lo mencionaba el doctor del Pomar, o sea, tener un can potencialmente peligroso, violento, es como tener un arma, ¿no? Hay razas que son entrenados especialmente y que genéticamente han sido manipulados para tener ciertos rasgos de agresividad, como los perros considerados potencialmente peligrosos. Algunos han sido creados especialmente para la guerra, ¿no? Entonces estos perros reaccionan instintivamente y por lo tanto la ley impone al propietario tenedor de este tipo de canes tener una licencia. Así como necesitamos una licencia para manejar un vehículo o una licencia para portar un arma, del mismo modo, para tener o poseer un can que sea considerado como de raza potencialmente peligrosa, debemos tener una licencia. Y para obtener esta licencia debemos pasar ciertos requisitos. Cuando sacamos una licencia de conducir, ¿qué tenemos que pasar? Un examen psicosomático, ¿no? Un examen psicológico y un examen de salud. Una persona que no oye bien o que no mira bien, obviamente no puede manejar un carro. Una persona que tiene ciertas alteraciones o ciertas inclinaciones mentales que no son normales, tampoco. De la misma manera, un arma. No podemos darle un arma a un esquizofrénico, ¿no? Porque imagínense que haría una persona enferma mentalmente con un revólver o con una pistola. De la misma manera, para tener o poseer un perro de raza potencialmente peligrosa, también se tiene que tener una licencia especial. Y el propietario que desea tener este tipo de canes tiene que pasar un reconocimiento psicológico y psiquiátrico, ¿no?, para saber que sea una persona normal y que va a cuidar y atender al animalito sin que éste sea utilizado con otros fines. Entonces se tiene que tener la licencia. Además, estos perros tienen que salir obligatoriamente, en el caso de todos los perros en general, con su collar y su cadena o su correa, ¿no? Todos los perros deberían salir así. Pero en el caso de los de raza potencialmente peligrosa, adicional a la correa, tienen que tener bozal, obligatoriamente. Un pitbull, un dogo, un rottweiler no podría salir a la calle sin correa, sin bozal.
¿no? Además de que el propietario o tenedor tendría que tener la licencia correspondiente. Bien, allí, por ejemplo, la intervención de ustedes también podría ser muy fructífera y preventiva, ¿no? De repente el perro no ha agredido, no ha lesionado a nadie, no ha ocasionado ningún daño, pero los vecinos se quejan de que el perro, un Rottweiler, un dogo, etcétera, la ley, la primera que mencioné, la ley de régimen jurídico de calles, establece una lista, son como 10 razas que son consideradas potencialmente peligrosas, ¿no? De las que me acuerdo está el Pitbull, el Rottweiler, el dogo argentino, hasta ahí recuerdo. Y si ustedes reciben una queja de los vecinos de que un perro de estas razas está transitando por el patio, por el vecindario, sin bozal, sin correa, y probablemente no tenga registro ni tampoco el propietario tenga autorización, podemos intervenir, solicitarle al propietario su registro, el carnet del perrito que tendría que estar registrado en la municipalidad y la licencia para tener ese tipo de cosas. Si es que no la tiene, bueno, esto no es delito, pero sí es una infracción administrativa. Entonces ustedes podrían comunicar a la municipalidad correspondiente para que ponga la multa correspondiente. Las multas en la mayoría de municipalidades no son poca cosa. En la municipalidad provincial la mínima me parece que es una UIT, o sea que estamos hablando de cerca de 5.000 soles. Entonces es una manera de prevenir, porque que nos pongan una multa de 5.000 soles o 4.000 y pico soles ya nos duele el bolsillo, ¿no? Y la próxima vez lo voy a pensar 2 veces. Tuvimos un caso justo correspondiente a la municipalidad provincial. A ver, por ahí creo que quieren preguntar algo. ¿No? Ok. Que los vecinos denunciaron porque un dogo argentino andaba por el barrio. Imagínense un dogo argentino de este tamaño, andaba por el barrio suelto. Ya había habido problemas con los niños, obviamente los asustaba, a veces los empujaba, los hacía caer. Había pretendido atacar a una mujer embarazada que la había hecho caer. Y finalmente el detonante fue que allá había agredido a un perrito, a un schnauzer, ¿no? Que lo había agarrado del cuello y lo había lanzado. Aparentemente el perrito estaba muerto, pero no lo había matado, solamente lo había asfixiado y el perrito se había desmayado. El propietario del schnauzer denunció a la Fiscalía de Prevención del Delito y a fin de prevenir que el perro pudiera causar lesiones o inclusive hasta la muerte a un niño pequeño o a un animal, se intervino con la municipalidad provincial. Fueron al domicilio del propietario, no tenía registro, no tenía licencia, ya los vecinos habían testificado de que andaba por el barrio sin bozal y sin correa. Se le impuso una multa equivalente a una UIT. Hasta el día de hoy no lo ha vuelto a ver. Ya lo han llevado a otro lugar, ya no vive allí, y el propietario cuando tuvo que también pedir disculpas y demás a los vecinos, ¿no? Realmente es una irresponsabilidad. Una cosa es que salga un schnauzer a la calle sin bozal, y otra cosa es que salga un dogo argentino, que no solamente la posibilidad de morder, con el tamaño y el peso, realmente a cualquiera de nosotros nos puede tumbar si nos agarra mal parados, ¿no? Y definitivamente la persona pues puede caer mal y provocarle lesiones y hasta la muerte. Entonces también podemos actuar preventivamente haciendo uso de las normas administrativas, ¿no? Con la municipalidad. Y eso es importante que lo sepamos también. La obligación que tienen también los propietarios es atender y con carácter obligatorio las siguientes necesidades fundamentales. Un ambiente adecuado, ¿no? Un perro no puede estar encerrado en 1 metro cuadrado, ¿no? Un perro no puede estar en el techo de la casa sin un espacio donde se pueda cobijar del sol y de la lluvia, ¿no? Un perro tiene que tener un ambiente adecuado para poder desarrollarse. Tiene que tener alimentación apropiada y suficiente, tiene que tener una protección contra el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, las heridas, una atención veterinaria apropiada y las vacunas. O sea, el no vacunar a mi perro viendo que en Arequipa existe rabia, entonces
también es un acto de crueldad, porque yo sé que mi perro se puede contagiar. Un perro que sufre de rabia va a tener un sufrimiento terrible y finalmente va a tener que ser sacrificado. Entonces es obligación del propietario el mantener vacunado a sus animales, ¿no? Bien, sigamos. Toda persona que conoce un acto de crueldad o de violencia contra los animales tiene la obligación de denunciar por el incumplimiento de la ley. Si yo sé como vecina que mi vecino tiene un perro potencialmente peligroso, tiene un Rottweiler y que todos los días sale al parque a hacer sus necesidades y a pasear solo, sin correa y sin bozal, entonces tengo que denunciar el incumplimiento de la ley. Si yo veo que mi vecina tiene un perro y que lo tiene en la azotea y que de repente no le da de comer, el perrito desde mi casa puedo ver que no le ponen agua, que no tiene donde cobijarse del sol, que se llueve, que está mojado, que está enfermo, que llora, etc., también tengo la obligación y el deber de denunciar. Toda persona natural o jurídica tiene esa facultad, ¿no? Y menciono que puede ser una persona natural o jurídica porque también las organizaciones animalistas, ¿no? La sociedad civil organizada puede hacer esta denuncia. Los gobiernos locales, el Ministerio Público y la Policía Nacional tienen el deber, ojo, estoy diciendo el deber, la obligación que tenemos tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional de atender las denuncias e intervenir para garantizar la aplicación de la ley. Muchas veces organizaciones animalistas como personas naturales se quejan de que van a la comisaría y que no quieren recibir la denuncia. Puede que no sea delito, ¿no? Por ejemplo, que yo tenga un schnauzer y lo haga salir todas las mañanas, ¿no? De repente es lo que me pasa, ¿no? Mis vecinos tienen perros pequeños y los dejan en la mañana, toda la mañana sueltas, y van en el jardín y se hacen la popó en mi jardín. Entonces a mí me puede molestar esa situación, ¿no? Pero hay una molestia mía porque, bueno, me ensucian y demás, pero hay un incumplimiento del propietario y tenedor del perro, que probablemente no sea un delito, ¿no? Porque lo deja salir un ratito porque no tendrá tiempo pues para sacarlo a hacer sus necesidades. Pero sí hay un incumplimiento, el perro está saliendo sin correa y sin el propietario, ¿no? Entonces ese incumplimiento yo lo puedo ir a denunciar. Ahora ustedes me van a decir, pero señora, eso no es delito, yo acá en la comisaría solo atiendo delitos, etcétera, etcétera. Pero como funcionario, como servidor público que ustedes son, igual que nosotros, tenemos la obligación de recibir esa solicitud que nos está presentando el usuario. La calificación va a ser posterior. Si no es delito, se le tendrá que decir, señor, hemos comunicado a la municipalidad, hemos hecho esto o no hemos hecho nada, porque eso no es delito. Pero no podemos a priori decir, señora, yo no le recibo porque eso no es delito. Estaríamos omitiendo cumplir nuestra labor, nuestra función. Igual pueden ir a la fiscalía y denunciarme el mismo hecho, ¿no? Dejan salir al perrito y el perrito ensucia en la puerta de todas las casas. Yo les diría, pues no es delito, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer yo como fiscal recibiendo una denuncia que tendría que conocerle a la municipalidad? Pero si el usuario viene y requiere mi atención, yo tengo que atenderlo. Tendré que recibirle, emitir un documento y decirle, señora, no corresponde, he trasladado su queja a la municipalidad, o vaya usted y quéjese en la municipalidad porque mi entidad no ve este tipo de casos, ¿no? Pero tengo que recibirle, ¿no? Entonces no caigamos en esta situación, no solamente en el tema de animales. Muchas personas se quejan ante la fiscalía y a veces tenemos en el turno que está llamando al comisario, está llamando a un ciudadano, no le quiero recibir la denuncia. No podemos calificar, simplemente recibir lo que están presentando, igual en el caso de violencia familiar, ¿no? Bueno, ya ahí también ya un poco que se ha encargado de canalizarlo, ¿no? Pero eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque una persona que conoce y que a veces hay personas que son muy pedulantes, que les gusta siempre estar en pleitos,
podría plantearles una denuncia por omisión al cumplimiento de funciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello. En la siguiente, por favor. Bien, ahora sí les voy a pedir atención, y por ahí hay 2 o 3 personas que creo que ayer han estado de servicio. A ver si revisan al colega que vaya a refrescarse un poquito. Vaya a refrescarse un poquito, creo que está cansadito. Bien, el delito de crueldad con los animales está incorporado al Código Penal por la Ley 3047 y se incorpora el artículo 206A. Un poco discutible la ubicación donde está el delito del trato cruel con los animales, porque está dentro de los delitos contra el patrimonio. Si es que ustedes agarran el Código Penal, el artículo 206 forma parte del título de los delitos contra el patrimonio. ¿Por qué está allí? Misterio. Cuestión de los legisladores, del Congreso de la República, ¿no? Porque realmente el bien tutelado, el bien protegido por la ley no es el patrimonio. La intención no es proteger al propietario de un campo que le costó comprarlo y protegerle por el hecho de que le han arrebatado el cambio y le costó, no sé, 1000 soles o 200 soles o lo que fuera. La intención y el objeto de la ley, ya lo hemos visto, es proteger al animal y garantizar su vida y su integridad, ¿no? Entonces, la ubicación no sería la correcta, pero allí está. De repente no encontraron dónde ubicarlo y lo pusieron allí. Y el delito consiste en el acto de cometer actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre en cautiverio, ¿no? O los abandona. Ahí tenemos 2 conductas: el actuar con crueldad y el abandono. Más adelante vamos a ver en qué consisten esas 2 conductas, tanto el acto de crueldad como el abandono. Está sancionado con una pena privativa de la libertad que no es mayor de 3 años, una multa de 100 a 180 días multa y además una inhabilitación que también ha sido incorporada por la Ley 3047 en el Código Penal. En el artículo 36 lo incorpora el numeral 13, en el que establece que se le puede inhabilitar con una incapacidad definitiva o temporal para tener animales, ¿no? Entonces esa persona puede ser sancionada a una inhabilitación inclusive permanente para no tener animales. La siguiente. Existe un agravante, y el agravante es que como consecuencia del acto de crueldad o del abandono, el animal muere, ¿no? Y la pena privativa de la libertad se aumenta y puede ir hasta 5 años, en cuyo caso podría ser efectiva. La multa también se aumenta y además también se sanciona con la inhabilitación de la incapacidad definitiva. En el caso del agravante también puede ser definitivo o temporal para tener animales. La siguiente. Ahora aquí sí el meollo del asunto. ¿Qué considera la ley, la propia ley, porque estas definiciones están contenidas en la Ley 3047? ¿Qué considera como un acto cruel y qué considera como abandono? Pero partamos del principio. El abandono o el trato cruel es con un animal de compañía o un animal doméstico. Son todas las especies domésticas que viven en el entorno familiar, humano familiar, ¿no? Cuyos actos pueden ser controlados por el dueño tener, ¿no? Un perrito, un gatito, un conejito, etc. El primer acto que señala la ley es que la persona que comete el delito actúe con crueldad. La crueldad la define la propia ley como todo acto que produzca dolor, sufrimiento, lesiones o muerte innecesarias al animal. Cualquier acto que pueda causarle dolor, sufrimiento o lesión, para que podamos considerar que haya crueldad al animal y que sean innecesarias.
Si de repente el perrito jugando se cae, se quiebra la patita, le va a doler, tiene dolor, ¿no? Pero ese dolor no le estamos causando a nosotros. Pero si yo, porque el perrito se hizo la popó en la sala de mi casa, agarro un palo y le doy en la patita y le quiebro la patita, entonces allí sí le estoy causando un dolor innecesario. No necesito romperle la patita para que el perro entienda que no tiene que hacer popó en la sala de la casa. Y el abandono, que implica la circunstancia o condición en la que se deja un animal de compañía en la vía pública, estando en posesión del dueño tenedor y no se le atiende sus necesidades básicas de alimentación, refugio o asistencia médica, ¿no? Es el caso típico que el Comité de Erradicación de la Rabia en Arequipa discutíamos bastante, ¿no? Hay personas que tienen un perro y que se levantan, lo primero que hacen es abrir la puerta y el perro sale a la calle y no regresa sino hasta la noche. O sea, lo tienen al perro como un vigilante privado, no solamente en la noche para que cuide la casa, que no entren los ladrones, pero después el resto del día el animal está en la calle, sabrá Dios dónde come, dónde toma agua, si lo atropella un carro, lo que sea. Entonces el animal está en abandono, y eso también está previsto en la ley como delito, ¿no? Son dos situaciones distintas, el actuar con crueldad y el abandono. En ambas se les ocasiona sufrimiento, dolor, y en algunos casos el perrito que está en la calle lo pueden atropellar, quedar lesionado o inclusive morir innecesariamente, porque si yo tengo un perro es para cuidarlo y tenerlo en casa, ¿no? Y darle de comer, ponerle su agüita, bañarlo, etc. Entonces ahora vamos a desmenuzar un poquito cuáles son los elementos de este delito. Y hablábamos, ya lo había mencionado también, cuál es el bien jurídico tutelado por este delito. Si bien es cierto, está ubicado en los delitos contra el patrimonio, ya hemos visto que no es un delito contra el patrimonio. No tutela o cautela el patrimonio, sino la vida y la integridad física del animal. Y finalmente también, de manera indirecta, la salud pública. Porque ahora, actualmente, tenemos en Arequipa un grave problema. Tenemos rabia, más o menos controlada, pero todavía se siguen presentando casos de rabia en Arequipa. Sin embargo, tenemos gran cantidad de perros en la calle. Perros que están en la calle, que son callejeros porque han sido en algún momento producto de un abandono. El perro fue botado porque ya se aburrieron, porque ya no lo querían, porque estaba feíto y querían un perro más bonito. Cachorritos, todos los perros son lindos. Crecen y ya empiezan a dar trabajo en la casa, entonces los botan, salen a la calle y se van reproduciendo, se van multiplicando, ¿no? Entonces tenemos gran cantidad de perros callejeros que podrían estar portando la rabia y en algún momento contagiar al ser humano. La rabia es una enfermedad zoonótica que es transmisible al ser humano. Ya son más de, con este año serían 7 años que tenemos rabia en Arequipa, y con la gracia de Dios no ha habido rabia humana, pero en cualquier momento podría presentarse. Entonces, al final también la ley protege pues la salud pública. El sujeto activo en este delito es cualquier persona. No se necesita tener una calidad especial para ser agente activo de este delito. Cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, en el delito o los delitos contra la administración pública, el delito de abuso de autoridad, no lo puede cometer cualquier persona. Tiene que ser una persona que esté investida de autoridad, ¿no? Que sea un funcionario o servidor público. En este caso no hay ninguna característica, puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo de la acción que implica el delito es el animal, ¿no? El que sufre la crueldad o el abandono es el animal. Y el sujeto pasivo del delito es el dueño o tenedor del animal, que muchas veces podría coincidir con el sujeto activo, no necesariamente, pero podría coincidir, y la sociedad, porque estamos hablando de un delito contra la salud pública también, ¿no? Entonces, el sujeto pasivo puede ser el dueño o tenedor. Si, por ejemplo, yo tengo un perro y mi vecina, porque está media zafadita, le golpea y lo mata, ¿no? Imagínense, hace un par de años había una vecinita que tenía un chihuahua. Los chihuahuas más o menos
más o menos en el mercado están cerca de los $1,000, ¿no? Y la niña tenía un chihuahua que ciertamente era molestoso porque era de estos perritos que les abrían la puerta y todo el día el chihuahua estaba correteando por el barrio. De pronto, o Boston se llamaba, de pronto ya no lo veía Boston, porque tenía la costumbre Boston de pararse en la frentera de mi casa y ladrarles a mis pastores alemán que tengo en la terraza. Entonces, Boston ya no iba pues, a fastidiar a mis perros. Me encuentro a la dueña y le digo, ¿y fue de Boston? Y me dice, lo mataron. Un vecino de la organización le metió un patadón y el perrito le dio una hemorragia interna, son tan chiquititos, y se murió. Bueno, yo le dije al señor, ¿por qué no lo ha denunciado? ¿No? Eso es un acto cruel, eso es delito y además a usted le ha causado un perjuicio, el perro no le ha costado poco, ¿no? Bueno, no quería tener problemas con los vecinos, etcétera, pero sería una forma de descartar, porque estoy segura que ese señor le vuelve a molestar a otro perro y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Y ese sí es un acto de crueldad. Una cosa es que uno le pueda patear a un animal grande y otra cosa es un animal tan chiquito, ¿no? Porque prácticamente se murió con hemorragia interna el pobre animalito. Entonces allí también el sujeto pasivo vendría a ser el propietario, ¿no? del terreno. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que debemos tener para recibir una denuncia, ¿no? En forma, digamos, porque ya les he dicho de que igual si el vecino viene y quiere denunciar, tenemos que recibirle la denuncia, tal cual. Pero para que el caso pueda prosperar, tenemos que tener en principio los datos y la identificación del presunto autor, ¿no? Porque si yo voy y denuncio, vino un taxista y el taxista lo pateó al perrito y el perrito se murió, ¿quién es el taxista? Nadie lo conoce, no lo han identificado, ¿a quién vamos a procesar? Ya no va a haber, va a tener que ser una denuncia contra quien resulta responsable, que sabemos que al final va a ir al archivo, ¿no? Si es posible conseguir la dirección o su ubicación y preguntar. No es que le vayamos a pedir al usuario que en ese momento vaya con todas las pruebas, pero preguntarle, ¿no? ¿Qué medios probatorios tiene? Si hay testigos, si hay documentos, si hay fotos, si hay videos, si hay audios, si hay algún elemento de prueba que podamos utilizar para el proceso penal correspondiente, ¿no? Eso es las indagaciones preliminares que ustedes tienen que hacer. Lo de los videos, sobre todo, recomendarles, ¿no? Preguntar si existe algún video, si el vecino o la persona que está yendo a denunciar sabe que en las inmediaciones de la zona donde ha ocurrido el incidente hay cámaras de seguridad, etcétera, para poder recabar esa prueba. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hasta en delitos graves, como crimen organizado, se tienen problemas con este tema porque las municipalidades, por la gran cantidad de registros que tienen, y el sistema propio de las cámaras de seguridad, cada 15 días van borrando los videos, ¿no? Entonces, si nosotros no capturamos ese video, no lo grabamos en otro elemento electromagnético, se va a perder ese entonces, ¿no? Entonces es importante saber, hay un video en la cámara de tal sitio, ir a la municipalidad y pedir que nos hagan una copia de ese video antes de que se borre, ¿no? Entonces eso ahí es muy, muy importante. La siguiente. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a seguir en el caso de que haya un delito contra trato cruel con los animales o abandono de los animales? El mismo procedimiento que se sigue para cualquier delito, el procedimiento ordinario. Va a haber una etapa de investigación que es dirigida por el fiscal penal con apoyo de la Policía Nacional, donde se van a hacer diligencias preliminares, que son las que ustedes hacen cuando reciben la denuncia. Toman conocimiento del hecho, van a preguntar quiénes han visto, quiénes son los testigos, dónde fue, de repente si el perrito murió, ir al lugar, todavía está allí, tomar fotos, etcétera. Pedir la intervención de un veterinario, ¿no? Para que pueda evaluar cuál ha sido la razón de la muerte, etcétera. O si tiene lesiones, igual es importante que a través, bueno, no hay un servicio de medicina veterinaria como en el caso de nosotros los humanos, pero sí se le puede pedir a la persona que está denunciando, si es el propietario o tenedor, que solicite un informe veterinario para poder determinar las lesiones o la muerte del animal. Luego de ello, la investigación preparatoria, que va a estar a cargo del fiscal, que puede durar, alguien preguntaba hace un rato por los plazos, de acuerdo con el Código Procesal Penal,
2 meses y que pueden ser ampliados a 2 meses más. Y luego en la etapa intermedia, el fiscal, si durante la etapa investigatoria ha logrado conseguir los elementos probatorios suficientes para acreditar la comisión de un delito, entonces va a formalizar su acusación y luego el juez correspondiente de la etapa intermedia va a emitir un auto de enjuiciamiento que va a dar lugar posteriormente al juicio oral, en el cual va a haber una audiencia en la cual se van a debatir los medios probatorios y finalmente el juez va a emitir una sentencia. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cuántas sentencias tenemos? ¿Cuántos casos ha habido en Arequipa? En realidad no son muchos, ya son prácticamente desde el 2016, 5 años, 6 años de vigencia de la ley, pero en Arequipa hasta el año pasado contábamos con 4 sentencias ya ejecutoriadas, ¿no? Consentidas y ejecutoriadas. Procedimientos en trámite hay bastantes, pero por ahí también preguntaban algo sobre la creación de una fiscalía especializada, ¿no? Como ha sido la de violencia familiar. Obviamente la cantidad de casos que se presentan, comparativamente hablando con la violencia familiar, no ameritaría una fiscalía especializada, no se lo van a conocer los fiscales comunes, ¿no? Que conocen todo tipo de delitos. No ameritaría en realidad en Arequipa la mayor incidencia delictiva son los delitos de violencia contra la mujer y los demás grupos de miembros del grupo familiar, ¿no? Por eso es que se han creado fiscalías especializadas. En Arequipa solo tenemos fiscalías especializadas en violencia familiar, anticorrupción, crimen organizado, lavado de activos, que por la naturaleza misma de estos delitos han sido creadas, y la de trata de personas. A nivel nacional funcionan las fiscalías de narcóticos, ¿no? Antidrogas para ver estos delitos. Entonces son delitos muy especializados los que tienen fiscalías especializadas, y en el caso de violencia familiar, no por la complejidad del delito, porque en realidad casi todos tienen el mismo trámite y se utilizan pues prácticamente plantillas nada más, pero es por la cantidad de denuncias que tenemos, ¿no? Entonces, respecto a que haya un fiscal especializado en temas de maltrato con los animales, no veo la posibilidad, por lo menos no prontamente. Y sí hay bastantes investigaciones, ¿no? Y eso es importante que tomemos notas, porque se presentan casos, ¿no? En prevención del delito a veces presentan para evitar que se cometan delitos, o a veces ya nos relatan hechos que son delitos consumados y tenemos que derivarlos, ¿no? Por ejemplo, en mi despacho tuvimos un caso bastante peculiar, inclusive implicó no una detención, pero sí un allanamiento. Preguntaban también hace un momento sobre las detenciones. Al respecto, pues corroborar, no solamente en el caso de que haya flagrancia podemos detener a la persona, ¿no? La flagrancia implicaría pues que sea al momento mismo que ustedes puedan corroborar que en ese momento en su delante se esté cometiendo el hecho, o que dentro de las 24 horas se le encuentre a la persona que haya sido debidamente identificada, ¿no? Pero más allá de las 24 horas ya tendríamos que hacer un requerimiento para que el juez dicte la detención, ¿no? Recordemos que en el Perú solamente se puede detener, mejor dicho, solamente puede detener la Policía Nacional, y en 2 supuestos: flagrancia y mandato escrito inmaculado del juez, ¿no? Una requisito. No hay otra situación en la cual ustedes podrían realizar una detención. De hacerlo ya sería pues una detención ilegal que daría lugar a un habeas corpus y a una denuncia por abuso de autoridad. Entonces, les comentaba este caso en el cual se llegó inclusive a un allanamiento por una denuncia que presentaron unos vecinos de la urbanización Valencia, que queda allí por el hospital de Yanaguara. Era un terreno vacío, pero que estaba cercado, tenía casa a ambos costados, y allí criaban pastores alemanes de raza, con pedigrí, que los utilizaban para tener crías y venderlas. Los perritos los tenían enjaulados, y además de tenerlos enjaulados, el propietario iba una vez a la semana, y a veces más tiempo de una semana, dice que les ponía agua, dice que les ponía comida, y los tenía allí,
sin limpiar, los perritos se caminaban en sus jaulitas sobre su orín, sobre su excremento. Y ustedes saben, los que tienen perros saben, que si a un perro le ponemos un costal de comida, se lo va a comer todo en el día. No va a guardar pan para mal, el perrito se lo va a comer todo en el día, por instinto. Entonces, esos perritos comían el lunes que les dejaban comida y hasta el siguiente lunes no volvían a comer. Y tampoco volvían a tomar agua. Denunciaron esto porque los perritos, obviamente, por el hambre, la sed, la incomodidad, todo, lloraban, aullaban, ladraban y molestaban a los vecinos. Y los vecinos denunciaron este hecho. Hicimos una inspección con la Municipalidad Provincial de Arequipa, con los encargados del albergue canino, y obviamente no había nadie, no tocamos la puerta, nadie nos abrió, los perritos estaban encerrados, pero sí escuchábamos ladrar y aullar. Pedimos permiso a los vecinos, subimos al techo del vecino y de ahí pudimos ver. Realmente los perritos estaban esqueléticos, ¿no? Había un olor terrible, ¿no? a orina, a heces, etc. Levantamos el acta correspondiente, la derivamos a la Fiscalía Penal. La Fiscalía Penal ordenó el allanamiento y retiró a los canes. Retiró a los canes, a pesar de que el propietario de estos perros dijo que era un criadero y que él los criaba para esa raza. Presentó documentos, los perritos tenían pedigrí. Los vendía los perritos con pedigrí, con papeles, todo, pero sin embargo los tenía en unas condiciones terribles y solo los utilizaba para hacer cría. Las hembritas parían cada 6 meses, ¿no? Entonces, cuando ya los veterinarios vieron a estos animales, los examinaron, determinaron que estaban desnutridos, deshidratados. Entonces, ahí hay un trato cruel. Se les está sometiendo innecesariamente a un sufrimiento a estos animales, porque si yo además voy a lucrar con el animalito, por lo menos le daré pues un trato adecuado, le daré de comer todos los días. Imagínense las perritas cuando tenían cría, ni siquiera estaban bien alimentadas, y además los cachorritos obviamente les quitaban todos los nutrientes de lo poco que comían. Entonces, no recuerdo qué hicieron con los perritos en este caso. Creo que se los llevaron a la canina, a la policía canina, o a otro criadero, pero ya eso lo vio mi colega de la Fiscalía Penal que estuvo a cargo del caso, ¿no? Y este es uno de los casos que ya fueron sentenciados. Entonces, yo creo que es un poco también de sensibilizarnos en el tema, ¿no? O sea, si bien es cierto, el ser humano, por dignidad y demás, está por encima, obviamente, de los animales, pero el que tiene un animalito en casa, un perro, un gato, sabe del cariño que se siente, ¿no? Por estos animalitos que nos dan tanta alegría, nos cuidan y que tienen sentimientos, ¿no? O sea, científicamente está comprobado que un perro, un gato, tiene sentimientos. Una psicóloga me decía que había estudios que decían, porque yo le decía a mi perro, yo tengo 2 pastores alemán, a mi perro solamente le falta hablar, le decía. Y esta amiga psicóloga se reía y me decía, sí, tienes razón, me dice, dentro de todo tienes razón, porque un animal de ese tamaño, perro grande, tiene una capacidad mental de un niño de 2 años. Hoy un niño de 2 años te entiende, tú le dices haz y hace, ¿no? Y realmente yo no los he hecho adiestrar a mis perros, los he adiestrado yo viendo videos y demás, pero entiende. O sea, uno les dice quédate y el perro se queda, siéntate y el perro se sienta. O sea, comandos simples lo hace. Y además, si ustedes los observan, cuando uno, el propietario, está triste, el perro tiene un comportamiento, es como si supiera que uno está triste, se acerca, le gusta dar cariño, ¿no? Cuando estás contento también, por el simplemente hecho de expresar su sentimiento de felicidad cuando uno llega, ¿no? Brinca, mueve la cola, o sea, sí tienen sentimiento. Quizás no lo puedan expresar con palabras como nosotros, pero lo expresan con actitudes, con gestos. Entonces es un ser, no solamente un ser que se mueve, sino un ser que siente, ¿no? Y así como a nosotros nos agarran con un palo en la cabeza y nos duele, obviamente a ellos también les va a doler. Entonces hay que sensibilizarnos también y tener empatía con el propietario de un can, ¿no? Imagínense que
que me maten a mi perrito, realmente yo estaría devastada, ¿no? Y obviamente iría a denunciar y querría que al que le ha ocasionado ese daño pague por lo que ha hecho, ¿no? Entonces, ser un poco también empáticos con el usuario, en todos los delitos, ¿no? O sea, a veces van a denunciar cosas que no tienen mucho sentido, que no es delito, etcétera, pero tener un poquito de empatía también con el administrado para hacerle entender. Yo siempre les digo a mi personal, o sea, en prevención del delito creen que es una fiscalía que va a solucionar cualquier problema que haya en la ciudad. Desde cosas que sí nos competen porque pueden constituir delito, como cosas que son propias de atención de la municipalidad, ¿no? O problemas entre vecinos, que por ejemplo un incumplimiento de contrato, ya no es mi competencia, ¿no? Y es competencia de un juez, si es que no hay arreglo entre las partes. Pero muchas veces el usuario se va tranquilo solo por el hecho de que yo le haya escuchado, porque mi personal le haya escuchado. Le escuché lo que tenía que decir, que sí, que el carpintero le pagué, no me hizo el mueble, no me hizo la puerta, y yo estoy perjudicado, ya 10, 15 minutos, habló, desfogó, ya me contó su problema. Yo le orienté, señor, esto no compete acá, vaya usted a un abogado, a un centro de conciliación o donde un juez para que le paguen o le devuelvan su dinero, etcétera, etcétera, ¿no? La persona se va tranquila, se va agradecida porque por lo menos le escuchamos. Pero si viene y de frente le digo, no, señor, eso no es mi competencia, ya vaya, se me está quitando el tiempo. Nuestra vocación como servidores públicos, ustedes y yo somos servidores públicos, es servir. ¿Y a quién servimos? A nuestra comunidad. Entonces, hagamos un buen servicio. Yo sé que a veces tenemos mucho trabajo, que el trabajo de la policía es tedioso, es riesgoso, etcétera, etcétera. Créanme que los comprendo, soy hija de policía, entonces comprendo perfectamente su labor, pero yo creo que nos podríamos ahorrar muchísimos problemas y sobre todo atender bien a la población, a quienes nos debemos, simplemente a veces escuchándolos. A ver, creo que aquí terminamos. Sí. Allí tienen el teléfono de mi despacho, si quieren tomar nota, cuando tengan algún problema, alguna consulta, se les presente algún caso sobre este tema o cualquier otro. Estoy para servirles, mi teléfono siempre está prendido, así es que no hay ningún problema. Si llaman a ese teléfono, igual les van a responder porque es el teléfono del despacho, y si es algo urgente, les van a brindar mi teléfono personal. No hay ningún problema. No sé si tengan alguna inquietud, alguna duda hasta aquí. Correcto. Buenos días, nosotros somos secretarios de la Comisaría de Combate. En cuanto al supuesto de flagrancia, al maltrato de un animal, vemos la flagrancia, detenemos por el tema de flagrancia, pero después de la detención, durante la detención, lo que nos certifica a nosotros en cuanto a personas es el certificado médico legal, que puede ser que determine, como en un caso de violencia familiar, si se da la detención o no se da la detención. Si detenemos a la persona, que después de la detención, ¿qué certificado médico legal le pueden dar al animal? O podemos acudir a un veterinario particular, o la fiscalía tiene como ya tiene toda la ley de este tema, también puede tener, por ejemplo, Ya quisiéramos tener un servicio veterinario legal, pero no lo tenemos. Pero sí, podemos requerir el servicio de cualquier veterinario, ¿no? El veterinario va a certificar que el animal tiene una lesión o lo que fuere, ¿no? De repente que está desnutrido, deshidratado, ¿no? Nosotros podemos hacer una apreciación. Si yo veo un perro que se le notan las costillas, pues puedo presumir, ¿no?, que está desnutrido, pero el veterinario va a certificar. Y eso lo puede hacer cualquier veterinario. Ahora, tratándose de casos en los que ustedes tengan que investigar, podrían también recurrir al albergue canil de la municipalidad provincial. Ellos también tienen veterinarios, podrían apoyar. Nosotros, cuando hemos tenido estos casos, siempre hemos requerido el apoyo de ellos y han acudido con nosotros. Como es municipalidad provincial, tienen competencia en todas las provincias. Podrían recurrir a ellos. Vamos a ver lo de los dos lados. El delito
de trato cruel con los animales de abandono requiere dolo. ¿Qué quiere decir dolo? Intención de, ¿no? Entonces, si yo voy en mi carro y de repente paso una persona media trastornada de la cabeza y me gusta ver sufrir a los animales y veo un perro, le meto el carro a propósito para dañarlo y lo atropello, sí es trato cruel con los animales. Pero si yo voy conduciendo mi vehículo, de repente un poco distraída porque estoy con el teléfono o con el volumen de la radio, o estoy yendo a mucha velocidad y no alcanzo a frenar y atropello un perro, yo no he tenido la intención de causar ese daño. Si lo trasladamos este mismo hecho a las personas, en las personas, tratándose de personas, existen los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones, homicidio, por dolo y por negligencia, ¿verdad? Si yo atropello a una persona y le quiebro las piernas, le causo una lesión, son lesiones culposas, ¿verdad? Y hay delito. Si yo a propósito agarro mi carro y le meto el carro a la señorita porque me está interviniendo y no quiero que me ponga la papeleta, hay dolo. Entonces son lesiones dolosas. Obviamente la pena de este caso en el que actué con dolo va a ser mucho mayor que aquella en la que por negligencia, por imprudencia, por descuido atropellé a una persona y le rompí las piernas. A pesar de que es el mismo efecto, ¿no? A las dos personas se les ha roto las piernas. En este caso yo no he tenido la intención de causar, pero he causado un daño. Entonces, en delitos contra la vida y cuerpo y la salud de las personas se contempla la posibilidad del dolo y de la culpa, ¿no? En el caso del delito del maltrato a los animales o del trato cruel a los animales, no se contempla la culpa. O sea, yo no puedo cometer el delito por culpa. Si atropello al perro, no con la intención de atropellarlo, sino porque tuve un descuido, estuve a mucha velocidad, o simplemente el perro salió corriendo y se atravesó en mi camino, no estoy cometiendo el delito. ¿Quién tendría la culpa? El propietario del campo, que lo deja fuera. ¿No? Por ejemplo, hace algunos años yo estaba transitando por una calle, una intersección, y de repente veo a una señora que le estaba lanzando piedras a un perro, porque el perro se le acercaba, supongo que por miedo, qué sé yo, pero le lanzaba piedras. Y el perrito, por esquivar las piedras, corre hacia la pista. Como yo lo vi venir corriendo, freno y el perro se choca con un carro. Me abolió el carro, el perro no se hizo nada, pero como el perro vino con fuerza, me hizo un quiñoncito ahí. Pero si lo hubiera atropellado, inclusive si lo hubiera matado, yo no cometo el delito. Quien estaba cometiendo el delito y como consecuencia de ese delito ocasionó la muerte del perro, la mujer que le tiraba las piedras. ¿Para qué le tiras las piedras a un perro? Sino para causarle daño. Ahora habría que ver si la señora se estaba defendiendo porque el perro de repente le quería atacar, cuál sería el motivo, ya eso es materia de investigación. Pero la intención es lo que cuenta. Yo no tengo la intención de causarle daño al animal, entonces no hay delito. No hay delito. Una siguiente pregunta. Mi pregunta iba, de igual forma, así como su figura de personaje, ¿qué pasaría si veo por la calle, hay una raza agresiva, en este caso, lo mencionó usted, y voy a tratar con niños, ¿no? De igual forma yo voy, ¿no? Como estoy patrullando en zona de trabajo, voy verifico, ¿no? Si efectivamente no está el pueblo que está mordiendo. Yo, por ejemplo, puse un video de policía, ¿no? Para evitar de que se debe preservar la vida de este niño, ¿no? Se debería, si yo utilizo un video policial, por ejemplo, la ley, un instinto reglamentario, se podría configurar la acción penal como maltrato animal si estoy preservando la vida de esta persona, ¿no? En un momento que también está diciendo y decía la conclusión, se debe preservar la vida de la persona o preservar la vida del can, ¿no? Sin lugar a dudas, obviamente tenemos que preservar primero la vida humana. Ahora, no hay delito. En primer lugar, no
no hay delito porque el delito dice que se le causa un sufrimiento innecesario. En este caso el sufrimiento del animal, si lo mata o lo lesiona gravemente, es necesario porque estamos actuando para salvar la vida de otra persona. Y en este caso no solamente usted como policía. Podría ser que yo, por ejemplo, como madre de familia voy con mi niño y un rottweiler lo ataca. Entonces obviamente yo voy a agarrar lo que tenga a mano, un palo, una pistola, un cuchillo, lo que encuentre, una piedra, y voy a hacer lo que sea necesario para salvar al niño, ¿no? Sea mi hijo, el niño que esté en el parque, o porque estoy patrullando, sea policía, sea sereno, sea un vecino cualquiera. En primer lugar, no estamos tipificando el delito porque no hay un sufrimiento innecesario. Fue necesario para salvar la vida de una persona. Es más, es un niño de una persona indefensa, ¿no? Imagínense un rottweiler contra un niño, un dogo argentino, se lo comen. Y de hecho ha habido casos en que los han desfigurado. Entonces, en primer lugar, no habría tipificación, sería un delito atípico porque el sufrimiento ha sido necesario, ¿no? Inclusive podrían utilizar su armamento de fuego para matar al perro, cosa que es un poco complicado porque si están ahí en el carro con el niño, de repente le disparan al niño, tendrían que tener muy buena puntería. Pero en el peor de los casos, también podrían estar actuando en legítima defensa, porque si se configuraría el delito, ¿no? Sería un delito típico y mataron al perro, por ejemplo, utilizando su arma, entonces ustedes estarían actuando en legítima defensa de un bien jurídicamente protegido mayor, que es la vida o la integridad física de una persona, de un ser humano. Entonces, si bien es cierto, había delito y podría ser materia de investigación, porque ayer preguntaban un caso similar y decían que el policía había sido procesado, sí, va a haber una investigación porque hay un delito, ¿no? Hay un delito, hay un perro muerto, pero el fiscal se va a abstener de formalizar la denuncia porque se ha actuado en legítima defensa. Lo mismo ocurriría si usted de repente llega a su casa y encuentra pues que le están golpeando a su esposa, ¿no? Y usted trata de defenderse, o han entrado ladrones, están con un arma y le están apuntando al esposo. Usted dispara y lo mata al ladrón. Hay un homicidio, hay un hombre muerto. Pero ese delito que se ha cometido, porque hay un delito, hay una víctima allí, el fiscal se va a abstener de denunciar porque se ha comprobado que usted ha actuado en legítima defensa para cautelar la vida y la integridad de su familia, e inclusive su patrimonio, ¿no? Imagínese, usted entra a su casa y encuentra todas sus cosas ya envueltas para llevárselas, y un hombre con una pistola o con un cuchillo o con cualquier arma intentando agredirlo a usted que recién llega a la casa. Usted saca su armamento, dispara y lo mata. Entonces usted está actuando en legítima defensa. Y la legítima defensa no solamente es personal, o sea, yo no actúo solamente para defenderme a mí. Puede ser que yo actúe y reaccione para defender a mi hijita que la llevaba de la mano al parque y la atacó el rottweiler, o de repente estoy caminando por el parque y veo que el rottweiler está atacando a una niña que yo ni siquiera la conozco, y actúo, porque no sea mi hija, no voy a quedar mirando que se la come el perro, ¿no? Entonces hay legítima defensa. Por más delito que haya, el fiscal se va a abstener, una vez que sea comprobada la legítima defensa, obviamente, se va a abstener de formular la denuncia correspondiente en el caso que valide. Por allí estaba levantando la mano, por allí también. Buenos días. Mi consulta es, como muchas personas, como dijo usted, dejan a sus perros afuera toda la calle, ¿no? ¿Y qué pasa? Que estos a veces están un poco bravos y de repente muchas personas tienen miedo. Cuando se va a intervenir, siempre se hace la coordinación con la Fiscalía de Prevención de Delito, es mi primera pregunta. Y la segunda es que también a veces cuando se intervienen personas, algunos se aprovechan, o sea, no son sus perros, ¿no? Pero les dan alimento, los tienen ahí en su casa. Y cuando se va a intervenir, no es mi perro. Entonces nosotros sería la coordinación con el albergue para poder mandarlos al albergue, o cuál sería la situación. Sí, se podría coordinar para mandarlos al albergue. El tema es que el albergue no va a tener la capacidad de llevar a todos los perros que vamos a encontrar en la calle, ¿no? Entonces el tema allí pasa por primero tratar de ubicar si tiene o no tiene propietario, ¿no? Porque a veces el propietario se niega, pero podemos consultar con los vecinos, ¿no? Y nos van a decir si efectivamente este perro duerme allí, solamente viene a dormir, etcétera, ¿no? Entonces hablar con el propietario, recurrir a la autoridad administrativa para que imponga la sanción correspondiente, o por lo menos bajo amenaza de que le pongan la infracción pueda tener un comportamiento distinto, ¿no? Porque además
esa persona, y esto lo hemos discutido bastante en el Comité contra la Rabia en Arequipa, el Comité Regional, esa persona que tiene a su perro en la calle, no solamente es el tema de que pueda exponer a que ataque a una persona. Lo peor sería que el perro se contagie de rabia porque esté en contacto con otros perros callejeros que podrían no estar vacunados y se contagie de rabia, muerda inclusive a un miembro de la propia familia propietaria del perro y les cause rabia, o muerda a una persona que está, un vecino que está circulando por la zona. Entonces está cometiendo también un delito de exposición a personas a peligro. Si yo sé que mi perro es bravo y lo dejo suelto en la calle, estoy exponiendo a peligro a las demás personas, como el caso del dogo que les contaba al comienzo, ¿no? Si hay que un perro, por más mansito que sea un dogo argentino, prácticamente tiene el tamaño de un caballo. Si a mí me empuja por la espalda, me agarra mal parada, me tumba, me golpeo la cabeza y puedo hasta morir. Entonces es una exposición de personas a peligro. Esa persona podría ser denunciada por ese delito si es que ocasionara alguna lesión o muerte, ¿no? Entonces sí se puede, por parte de la Fiscalía de Prevención del Delito, exhortar al propietario del can, y de hecho lo hemos hecho. Las microredes de salud nos han reportado casos puntuales de canes que andan en la calle sin vacuna y que se haya identificado el propietario. Los hemos citado, los hemos exhortado, y en el caso de las municipalidades que se les ha exigido que se les imponga la multa, ¿no? Entonces, que te pongan una multa de 4.000 soles, mejor lo guardo mi perro, mejor lo guardo. Doctora, buenos días. Soy Vicente Gobernador Comunitario. Quisiera hacer una consulta. En el caso que yo llevo trabajando en una unidad 4 meses, veo que aproximadamente en el distrito de Pueblo Joven, que sería el distrito de Mariano Manglar, existe una cuadrilla de más o menos 15 perros. Al parecer la propietaria es una señora recolectora de botellas, ¿no? Que son 15, 16 y va aumentando en lo que yo veo en el futuro. Hasta incluso a mí, que yo estuve manejando motocicleta, en 2 ocasiones no me he percatado, me han querido morder hasta incluso a mí. Si no es que me bajo de la moto, y si no será a mí, que yo soy una persona de repente un poco ya mayor, con conocimiento, de repente un niño que pueda caminar ahora, que ha empezado las labores y toda esa situación. No, ¿qué se podría hacer en ese caso, en ese sentido? Ya que usted también comentó hace unos minutos que se le puede imponer una multa a la dueña, ¿no? En este caso sería la señora recolectora de las botellas, pero imponiéndole la multa, yo creo que la señora tampoco podría pagarla porque no tiene la económica también, ¿no? Después de una consulta que a todo lo que usted comenta, quisiera que de repente... Sí, allí habría que recurrir a la municipalidad. Uno, obviamente no se le va a poder poner una multa, pero les comentaba al comienzo de que ya las municipalidades han emitido sus ordenanzas de acuerdo con la ley del régimen jurídico del CAN, y todas las municipalidades han regulado el número máximo de animales que se pueden tener en una casa. Por ejemplo, yo vivo en José Luis Bustamante Rivero, y en Bustamante Rivero, como en la gran mayoría de distritos, se señala que solamente se puede tener hasta 2 canes, ¿no? En una casa. Ya si quiero tener más, tendría que tener pues, un espacio apropiado, un criadero, qué sé yo, ¿no? Un espacio más grande. Pero en una vivienda solamente se pueden tener 2 canes. Si esta señora ya tiene 15 canes, ninguna municipalidad va a regular que se tenga más. Creo que el máximo que hay acá son 3. Entonces, acudir a la municipalidad. Hemos tenido varios casos en Caima, si mal no me acuerdo, en Socabaya también. Y lo que se ha hecho es que la municipalidad retire estos canes. Primero porque la señora no va a poder mantener 15 perros. Imagínense darles de comer a 15 perros, bañarlos, llevarlos al veterinario, vacunarlos, etcétera, ¿no? La señora, si es recicladora, no va a tener posibilidad económica para hacerlo. Por allí ya hay un trato cruel, ¿no? Porque no se le está dando lo necesario. Entonces la municipalidad puede llevarlos y llevarlos a un canil. El Mariano Melgar no tiene canil, ¿no? Pero puede coordinar con la provincial para albergarlos temporalmente, ¿no? Para tratar de buscarles un hogar, ¿no? Alguien pueda adoptarlos, etc. El tema es que la ley también regula de que si la municipalidad los tiene en el albergue, en el canil, los pueden tener hasta 30 días. Si luego de los 30 días no viene el propietario a reclamarlo o no se le adopta, debería certificarlos, ¿no? Entonces, bueno, un poco complicado el tema.
pero ahí hay que evaluar la situación costo-beneficio, ¿no? El riesgo que corren las personas de poder ser mordidas, si no está vacunado los perros, de contraer rabia, etc. Entonces, ¿qué es preferible? Bueno, para mí sería la esterilización, pero el proyecto de ley sigue en proyecto y solo Dios sabe hasta cuándo. Doctora, buenos días. Soy Pedro de Segunda Muchacha. Doctora, una pregunta es felicitarla por ese buen criterio que usted ha mencionado hace unos momentos, en el sentido de que el fiscal debe atenderse cuando tiene una buena valoración. Sin embargo, eso a veces no sucede, ¿no? Pero me agrada la forma como usted tiene un buen criterio, ¿no?, en cuanto a ese tema. Gracias. En realidad no es mi criterio, está establecido en la ley. Lo que pasa es que para que el fiscal se abstenga de la denuncia alegando una legítima defensa, tiene que haber pruebas. Entonces, pasa muchas veces, y seguramente ustedes han tenido ese sentimiento, de que a veces el policía específicamente es denunciado, ¿no?, porque ha utilizado el documento y ha causado lesiones y muertes. Y la prensa saca la noticia, ¿no?, en primera plana. Policía disparó y encima de que estaba protegiendo a la población, el fiscal lo denuncia. Ustedes saben que para que el fiscal denuncie, no lo va a denunciar inmediatamente. Tiene 2 meses de plazo de investigación, ampliados a 4 meses. Entonces, a veces, durante ese plazo de los 4 meses de investigación, se logra determinar que efectivamente el efectivo policial actuó de acuerdo con su reglamento y actuó en legítima defensa. Entonces, si se comprueba eso, el caso se va a archivar, el fiscal se va a abstener y no va a formalizar la denuncia. Pero el periodista no va después a corroborar qué pasó, saca la noticia, el fiscal hizo uso de esta norma y por legítima defensa el policía ya no tiene ninguna denuncia. Pues eso a veces pasa y por eso nos crea esa desazón, ¿no? Y a veces las ganas de no actuar, ¿no? ¿Para qué actúo? Si voy a actuar y encima me van a denunciar, mejor no hago nada. Pero no se trata de eso, lo que se trata es de que en ese proceso el fiscal tiene que determinar que efectivamente, por ejemplo, si se hicieron uso de su arma de fuego, cumplieron con sus protocolos, ¿no? Hay un protocolo y hay una ley del uso progresivo de la fuerza pública. Y ustedes saben que tienen que actuar. A la primera no se dispara, ¿no? Primero hay que avisar que son policías, hay que gritar alto, hay que disparar al aire y luego recién a la persona. Entonces hay que cumplir con esos protocolos. Ahora, no en todos los casos se pueden dar, ¿no? Pues si usted encuentra a una persona que me está apuntando a mí hacia la cabeza y usted entra, obviamente tendrán a lo sumo tiempo de decir antes de disparar, porque antes de que usted dispare al aire, el otro ya me metió el tiro en la cabeza. Esas situaciones las tiene que evaluar el fiscal. No puede a priori decir, porque es un policía y el otro es un ladrón, entonces no hago nada. La legítima defensa tiene un procedimiento y tiene que investigarse. Y lo mismo se aplica para un ciudadano común, que podría también verse en esa misma situación. Por aquí. Doctora, buenos días. Más que una pregunta es una consulta. Si es el caso que yo ponga veneno para roedores en mi domicilio y el gato del vecino ingresa a mi domicilio y se lo consume, ¿es que se configuraría delito o A ver, usted misma se va a responder, porque ya no hemos visto un caso parecido. ¿Usted puso el veneno o la persona puso el veneno para matar al gato? No, ¿cierto? Sino para matar a las ratas. Y el gato lo consumió y se murió, ¿no? El gato de la vecina que entró a su casa. ¿Usted ha tenido la intención de matar al gato? No. Para que haya delito de crueldad animal se requiere intención. Entonces ahí no habría delito, habría una negligencia. Ahora, si es un gato egipcio que a la señora le costó $1000, no hay delito, pero podría demandarla por daños y perjuicios, por una responsabilidad extracontractual. Pero delito no hay, porque ahí no ha habido la intención de matar al gato. Pero si, por ejemplo, la vecina le dice a su vecina, ¿no? Oye, tu gato se entra todos los días a mi casa, ya estoy harta de tu gato, si se vuelve a entrar lo voy a matar. Y el gato aparece muerto, con veneno de roedores o con lo que sea, entonces obviamente si hay indicios de que ha habido intención de causarle daño al gato.
Lo que va a mandar es que haya o no la intención de causalidad. Sí, las municipalidades son las encargadas de dar este tipo de licencias. No hay como el caso de las armas, la SUCAME, como el caso de los autos, la del Ministerio del Transporte. No hay una entidad que otorgue ese tipo de licencias. La ley le da esa facultad a las municipalidades. Claro, pues les van a pedir que lleven un examen que le practique un médico o psiquiatra o un psicólogo. Uno tiene que llevarlo. O sea, no está regulado como las armas o los autos que ya tienen toda una regulación especializada, pero sí, si yo quiero tener un pitbull, tendría que ir a la municipalidad con un examen psiquiátrico que diga que soy una persona apta para tener ese tipo de ley. Tiene que tener, no es que sea necesario, tiene que tener, es una obligación legal. Está en la ley del régimen jurídico de datos. Creo que no hay más preguntas. Me ha tocado aquí un grupo muy preguntón, los de ayer no preguntaban. Está muy bien, así aprendemos todos. Bueno, señorita, señora fiscal, le agradezco por la charla que está brindando. Yo pertenezco a una asociación protectora de animales y medio ambiente, que es la asociación COPE. Sí, los conozco. Entonces, muchas veces nosotros nos acercamos, pues no seguimos haciendo los seguimientos de los casos por medio de constataciones, pues, ¿no? En las cuales los propietarios, en caso de maltrato de animales, ellos voluntariamente, pues, ¿no? Nos entregan a la mascotita y nosotros lo vamos a albergue. Pero sea el caso que el albergue muchas veces ya está claro, exacto. Entonces, el albergue canil tiene la obligación de gestionar ese tipo de mascotitas y si en caso, bueno, se podría brindar, ¿no? La dirección exacta, el teléfono del albergue canil y si fuera el caso de que también esté, pues, ¿no? Con demasiados animales, pues, ¿no? En el albergue, ¿dónde podemos acudir? Bien, en realidad en Arequipa tenemos el albergue canil de la Municipalidad Provincial, hay uno en Socabaya, en Valle tenía uno, pero creo que ya no lo tiene, no hay más, ¿no? Entonces, sí, la municipalidad tiene la obligación de recibir este tipo de cargas, cualquier carga que esté en abandono, que esté en una situación y no solamente por lo que dice esta ley, sino también por la ley propia de municipalidades, ¿no? La función de la municipalidad es darle seguridad al vecino. Y si en el barrio hay una jauría de 15 perros que puede atacar a las personas, debería llevarse esos 15 perros. En realidad no debería haber perros en la calle. Pero lamentablemente la cantidad de perros que hay en la calle, pues no habría canil que tuviera capacidad para albergarlos, ¿no? Y no solamente es tener un espacio físico, no solamente es eso, es comida, es agua, es veterinario, es tener espacios donde puedan estar, personal que les dé de comer, que limpie porque los perros se ensucian, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un presupuesto y sin menospreciar, quiero mucho a los animales, de verdad, adoro a mis perros, pero no tenemos albergues para niños, no tenemos albergues para mujeres maltratadas, no hay presupuesto para mantener ese tipo de albergues, menos va a haber presupuesto para un albergue de perros. Entonces, allí la participación de las entidades como COP y otras que nos ayudan mucho es importante, ¿no? La sociedad civil, de poder buscar de repente auspicios, ¿no? Se las agencian para tener presupuesto. Pero el Estado, lamentablemente, los gobiernos locales, que son los encargados y por ley encargados de este tema, son autoridades elegidas por el voto popular. Entonces ellos van a priorizar obras que les den votos, ¿no? Y los animalistas no somos una gran mayoría, ¿no? Entonces van a priorizar, pues, de repente asaltar pistas, ni siquiera en hacer un albergue para niños huérfanos, sino en hacer lo que les da votos, canchas, parques, en eso gasta la plata del Estado, cuando en realidad hay cosas que podrían priorizarse, ¿no? Por ejemplo, acá en Arequipa se necesita un albergue para mujeres maltratadas, no lo tenemos. Se necesita un albergue para víctimas de trata de personas y no lo tenemos. Se necesita un albergue para animales también, pero no lo tenemos. Y la capacidad que tiene el de Chipinilla
queda en Chipinilla, el albergue de la Municipalidad Provincial, al lado del albergue de personas que también tiene ahí en Chipinilla la Municipalidad. No tengo la dirección, pero es en la misma avenida. Y bueno, se hace lo que puede. La persona, el médico veterinario que está a cargo, me consta que hace su mejor esfuerzo, ¿no? Pero tampoco cuenta con el presupuesto ni la disponibilidad de la municipalidad para hacerlo. Última pregunta para aquí. Doctora, buenos días. Yo trabajo, como usted ha hablado muchos, en una sesión de investigación. Muchas veces teníamos con personas que exigen una protección, como muy bien usted lo dijo, ¿no? Entonces, hay situaciones en que las personas de repente a sus mascotas o animales han sufrido lesiones culposas, que ya usted mencionaba, ¿no? Por ejemplo, un accidente de tránsito. Entonces, estas personas creen de repente que se podría hacer una denuncia, ¿no? Por un maltrato animal, eso que se explica, ¿no? De mil formas, pero a veces no lo toman así, ¿no? Quieren hacer realmente una denuncia. Entonces, para hacer extensivo, de repente a todas las personas que trabajan en mi comisaría, la sección de investigación, sobre todo personal, ¿no? Que también están acá, que muchas veces no están propensos a lidiar con este tipo de personas. ¿Cuál sería la recomendación a nosotros que trabajamos, ¿no? Directamente con el denunciante a recomendarles a estas personas? Bueno, hablamos de repente del tema de los animales que están de repente considerados en el Código Civil como un inmueble, ¿no? Y todavía considerados como delitos contra el patrimonio, posiblemente a realizar una denuncia por, no sé, por un daño, de repente posiblemente, ¿no? Hacer una recomendación a la persona, de repente no salir nosotros denunciados por una omisión, o no sé, ¿no? Esa sería la pregunta, doctora. Ahora también, como una última pregunta sería, en el caso de la flagrancia, ¿no? Hablamos incluso de intervenciones que realiza la policía, pero posterior al hecho, ¿no? Una señora que esta persona está maltratando a este animal, está dando, no sé, de alguna u otra forma la persona de lesión, ¿no? Llega el policía y pues, posiblemente, si estamos hablando de flagrancia y una de posible detención, podría producirse un arresto ciudadano. Pues, ¿hasta qué punto se puede realizar este arresto ciudadano? Porque sabemos que el arresto ciudadano es facultativo, no se puede sancionar a una persona que no lo realiza. Entonces, ¿hasta qué punto se puede ¿no? excepcionar un arresto ciudadano, ¿no? en calidad de detenida a una persona por este tipo de hechos, ¿no? Y de repente, si la policía interviene a solicitud de una persona que es la que ha constatado el maltrato, ¿en qué calidad puede dejarlo en caso de que esta persona no quiera hacer arresto ciudadano? ¿En qué calidad puede dejarlo? ¿Puede dejarlo como intervenido? ¿O basta la versión de la persona que ha visto para dejarlo detenido, ¿no? Esto para evitar los problemas, pues, sobre todo nosotros somos los que firmamos, pues, ¿no? Nosotros somos las personas, en realidad la única autoridad que realiza la detención, ¿no? En este caso. Esa sería la pregunta. A ver, vamos por partes. En principio, si va el ciudadano porque le atropellaron a su perrito, hay personas y personas, ¿no? Hay personas que usted le va a explicar y le va a decir eso no es delito porque el código dice tal cosa, ya se van y no pasa nada. Pero hay personas insistentes, complicadas, ¿no? Y que van a estar ahí, no se van a mover hasta que reciba la ley. Su obligación, delito o no delito, es recibirlo. La calificación no la va a hacer usted. La calificación la va a hacer el fiscal. Usted pondrá el hecho en conocimiento del fiscal y el fiscal va a decir es una figura típica, no hay delito porque no ha habido dolo y lo va a archivar. Pero eso hay que explicarle, porque dentro de la investigación yo como fiscal puedo determinar que el perro estaba en una situación de abandono, porque el vecino le abre la puerta y está todo el día deambulando y bueno, pues vino el carro y lo atropelló. El que cometió el delito no es el que lo atropelló, sino el propietario del carro. Entonces eso también podemos manifestarlo, ¿no? al usuario. Siempre con mucho criterio, porque a veces usted le dice eso y él va a terminar en inspectoría, ¿no? Porque hay gente que es bien complicada. Pero bueno, si hay gente muy complicada que ya no quiere entender razones, recíbale la denuncia. Recíbale la denuncia. Esa denuncia va a ir al archivo. Trabajo para usted y trabajo para nosotros. Pero no podemos a priori denegarle un derecho constitucionalmente reconocido del administrado, que es el derecho de petición. O sea, yo pido que me tramiten mi denuncia. Tenga o no tenga razón, yo pido.
ya el fiscal, por escrito y debidamente motivado, les notificará una resolución diciendo, en este caso no hay delito. Por daños, no. Le explico por qué. Porque el delito de daños, al igual que el delito de crueldad animal, requiere dolo. No hay daños, o sea, si yo, por ejemplo, te choco el vehículo, ¿no? Choco tu carro con el mío. En una intersección, ¿no? Lo que ocurre normalmente en la calle. Esos daños, por más que el carro haya quedado destrozado, no son delito. Sí. Claro, pero esos daños por culpa o por negligencia no se van a ventilar en la vía penal, se van a ventilar en un juzgado de paz, con un procedimiento civil. O sea, no es que no haya daños. Si yo te atropello tu perro, que es un perro, no sé, un perro de raza que te ha costado $1.500, $2.000, que hay perros que cuestan eso, y lo mato, estoy ocasionando un perjuicio económico, ¿no es cierto? Pero ese perjuicio, ese haberlo matado porque atropellé al perro, no es delito, no hay una responsabilidad penal. ¿Ok? No, tampoco son faltas. No hay una responsabilidad penal, hay una responsabilidad civil por el daño y perjuicio ocasionado. A mí me estás ocasionando el daño de que me has matado a mi perro, que me ha costado $2.000. ¿Quién me repone ahora los $2.000? La policía va a constatar como una ocurrencia de calle, como un hecho que ha ocurrido, o solo como ocurrencia, porque el delito de daños requiere dolo. Por ejemplo, es muy diferente que yo en una intersección te abolle el carro, a que porque me caes mal o porque tengo un problema contigo, voy con una piedra y te rompo el parabrisas del carro. En este caso sí hay delito, porque yo tenía la intención de causarte daño en el carro o en tu casa, te tiro piedras y te rompo todos los vidrios. Ahí sí hay intención. Entonces, para que sea daños tiene que haber intención. Pero sí el usuario, y ahí estamos nosotros para orientarlo, puede demandar por daños y perjuicios, y no solamente el daño económico. Yo tengo mi perrito que me costó $2.000, al margen de que me costó $2.000. Lo quiero a mi perrito, duermo con mi perrito, como con mi perrito, voy en el carro con mi perrito. Lo tengo como un hijo, que hay personas que los tienen así. Imagínense el dolor de ver a mi perrito ahí destrozado en la pista. Obviamente el dolor de la pérdida, el sufrimiento, ¿no? De que me causa el perder a mi perrito, que ya nunca más lo voy a ver, no lo voy a apachurrar, ¿no? Me causa un daño moral. Y ese daño moral también lo evalúa el juez y también se resarce económicamente